El día en que descubrí que estaba enferma comenzó como cualquier otro. El sol de fortaleza entraba por las ventanas de la mansión en el condominio Jardins de Aldeota, calentando el mármol del suelo de la terraza donde solía tomar mi desayuno. Yo, Elena Vasconcelos, a mis 72 años, aún mantenía la rutina de despertarme a las 6 de la mañana para revisar los informes de la tejeduría Vasconcelos antes de que el resto del equipo llegara a la oficina. Era algo que hacía desde hacía décadas, desde que mi marido falleció y asumí por completo el control de la empresa que construimos juntos. Sin embargo, esa mañana, algo estaba diferente. El dolor que había estado sintiendo durante semanas parecía más intenso. Josefa, mi empleada desde hacía 25 años, notó que apenas tocaba el café. «Doña Elena, ¿está bien? Ni siquiera ha probado el pan de queso que hice especialmente para usted». Intenté sonreír, pero el dolor no lo permitió. Tras su insistencia, acepté ir al médico. Concerté una cita para esa misma tarde con el doctor Paulo Enrique Cavalcante, amigo de toda la vida y médico de la familia desde hace años. Su consultorio en el Hospital São Lucas era un lugar familiar para mí. Habíamos invertido mucho en el área oncológica de ese hospital. Ironía del destino, sería allí donde recibiría la noticia que cambiaría todo. «Elena, no voy a suavizar las cosas para ti. Nunca ha sido así nuestra amistad», dijo Paulo mirándome directamente a los ojos tras analizar los exámenes. «Es un cáncer en etapa avanzada. Tenemos opciones de tratamiento, pero será una batalla difícil. Vas a necesitar apoyo». Sentí el mundo girar a mi alrededor. Yo, que siempre fui la roca de la familia, la mujer que expandió una fábrica textil en un conglomerado que empleaba a miles de personas en el Nordeste. De repente me sentí frágil como nunca antes. «¿Cuánto tiempo tengo, Paulo? Sé honesto conmigo». «Con tratamiento agresivo, tal vez 1 año, tal vez más». «Sin tratamiento». «Pocos meses». Salí del consultorio aturdida. El Hospital São Lucas tiene un hermoso jardín interior, con hipés amarillos que estaban floreciendo en esa época del año. Me senté en uno de los bancos bajo la sombra moteada y por primera vez en décadas, me permití llorar en público. No por mí, no era el miedo a la muerte lo que me consumía, era la sensación de trabajo inconcluso, de propósito interrumpido. Cuando recuperé la compostura, tomé mi celular y llamé a mis 3 hijos. Primero a Marcos, mi primogénito de 38 años. La secretaria me atendió diciendo que estaba en reunión. Dejé un mensaje para que me llamara urgentemente. Luego a Patricia, que atendió rápidamente, pero estaba entrando a una audiencia. Por último a Fabio, que ni contestó, probablemente estaba durmiendo en Europa, donde la noche apenas comenzaba. Regresé a casa con un peso en el pecho que nada tenía que ver con la enfermedad. Josefa me esperaba ansiosa. «Doña Elena, ¿qué dijo el doctor?». No pude ocultárselo. Josefa no era solo una empleada, era mi confidente, la persona que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles desde la muerte de mi marido. «Es cáncer, Josefa». Avanzado, dejó caer la bandeja que sostenía. Los vasos de cristal se hicieron añicos en el suelo de mármol. Un ruido que pareció resonar por la casa vacía y demasiado grande para una sola mujer. «Dios mío, señora, ¿qué podemos hacer?». «Voy a luchar, Josefa. Siempre he luchado, pero necesito a mis hijos ahora». Concerté una cena para el fin de semana. Le pedí a Josefa que preparara todos sus platos favoritos. A Patricia le encantaba la moqueca de camarao. Marcos siempre repetía la picana. Fabio, incluso después de años en Europa, aún suspiraba por el bobó de camarao que solo Josefa sabía hacer exactamente como a él le gustaba. La mansión estaba completamente preparada. Flores frescas en los arreglos, la vajilla más fina, las copas de cristal checo que solo usábamos en ocasiones especiales. Rafael, el hijo de Josefa, vino a ayudar con los preparativos. A sus 27 años, estudiante de enfermería, siempre tan atento, se ofreció a ir a buscar a Fabio al aeropuerto, ya que mi chofer estaba de descanso ese día. La cena estaba programada para las 8. Marcos llegó a las 8:40 sin disculparse por el retraso. Patricia llegó puntualmente, pero acompañada de su esposo político que no estaba invitado, sabía que no aprobaba sus métodos. Fabio fue el último en llegar,
oliendo a perfume caro y con profundas ojeras, probablemente aún sufriendo por el jet lag y las noches europeas. Nos sentamos a la mesa. La comida estaba perfecta, pero apenas podía tragar. Después del postre, un pudín de leche, el favorito de todos desde la infancia, aclaré la garganta y pedí atención. Hijos, los llamé aquí porque necesito contarles algo importante. Marcos miró discretamente su reloj. Patricia revisaba mensajes en su celular por debajo de la mesa. Fabio parecía aburrido jugando con la cuchara en la copa vacía. Estoy enferma, muy enferma. Es cáncer en estado avanzado. Un silencio cayó sobre la mesa. Patricia fue la primera en reaccionar, llevándose la mano a la boca. Marcos frunció el ceño como si analizara un problema de negocios. Fabio dejó caer la cuchara con un tintineo metálico contra la copa. El tratamiento será difícil, continué. Voy a necesitar de ustedes. Por primera vez en mi vida, voy a necesitar que cuiden de mí. ¿Cómo yo cuidé de ustedes? Esperé. Esperé abrazos, lágrimas, promesas de apoyo. Esperé cualquier reacción que mostrara que mis hijos, aquellos que acuné en noches sin fin, aquellos para quienes construí un imperio, aquellos que eran mi razón de vivir después de quedarme viuda, se importaban. Pero lo que recibí fue una mirada intercambiada entre los tres. Una mirada que conocía bien del mundo de los negocios, la mirada de quien calcula pérdidas y ganancias. Mamá, dijo finalmente Marcos, ajustándose el saco Armani que le había regalado en su cumpleaños. ¿Tienes un seguro de salud premium? Puedes contratar a las mejores enfermeras. Tengo una subsidiaria que administrar en Sao Paulo. No puedo simplemente dejarlo todo. Estamos en medio de una campaña crucial, agregó Patricia, refiriéndose a la carrera política de su esposo. Si él es elegido, tendremos mucho más poder para ayudar a la empresa, a la familia. Acabo de firmar un contrato con un club en Ibiza, dijo Fabio pasando la mano por su cabello perfectamente estilizado. Es la oportunidad de mi vida, mamá. Miré a cada uno de ellos, buscando cualquier señal de que estaban bromeando, que esto era algún tipo de cruel chiste. Pero sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban fríos, calculadores. ¿Entonces, eso es todo? Pregunté. La voz temblorosa, no de miedo o tristeza, sino de una rabia que comenzaba a hervir dentro de mí. Su madre está muriendo y ustedes tienen otras prioridades. Fue Marcos quien asestó el golpe final, levantándose y ajustándose el reloj de oro en la muñeca. Otro de mis regalos. Madre, no vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades ahora. Contrata profesionales. Siempre ha sido práctica en los negocios. Se practica en esto también. Los tres se levantaron casi en sincronía, como si hubieran ensayado. Patricia incluso tuvo la audacia de inclinarse y darme un beso rápido en la mejilla. Su perfume caro invadió mis narinas. Fabio saludó despreocupadamente desde la puerta. Marcos simplemente salió. Me quedé allí sola al borde de la mesa, demasiado grande, mirando los platos casi apilados, los vestigios de una cena que debería haber sido de unión familiar, pero que se convirtió en el símbolo de mi soledad más profunda. Josefa entró silenciosamente a recoger los platos. Rafael vino justo detrás, trayendo mi medicina para el dolor y un vaso de agua. Doña Elena, dijo él, arrodillándose a mi lado. No está sola. Estamos aquí. Fue en ese momento, mirando a los ojos sinceros de ese joven que no llevaba mi sangre, pero mostraba más humanidad que mis propios hijos, que algo cambió dentro de mí. El dolor de la traición comenzó a transformarse en algo diferente, algo más frío y calculado. Si mis hijos querían tratarme como una transacción de negocios, les mostraría quién realmente les enseñó todo sobre negocios. No sabían, pero acababan de despertar algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Una determinación que iba más allá de la maternidad, más allá de los lazos de sangre. Esa noche, mientras la casa se silenciaba y la luna de fortaleza iluminaba el mar que se veía desde mi balcón, comencé a planear no solo cómo cambiaría mi testamento, sino cómo cambiaría el destino de nuestra familia para siempre. ¿Quieren saber qué pasó después? Nunca olvidaré la expresión en el rostro del doctor Paulo cuando entró en la sala con mis exámenes aquella calurosa tarde de marzo. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Él vio nacer a mis hijos,
trató a mi esposo durante su batalla contra el infarto que lo llevó y ahora sus ojos llevaban ese peso inconfundible de quien trae noticias que cambian vidas. Elena, dijo sentándose frente a mí en lugar de detrás del escritorio como era habitual. Los resultados no son buenos. El Hospital San Lucas con sus paredes azul claro y el crucifijo discreto en la esquina de la sala, había sido un lugar de tantos momentos importantes de mi vida, nacimientos, muertes, recuperaciones. Ahora sería el escenario de otro capítulo decisivo. Cáncer de páncreas en estado avanzado, dijo Paulo, mostrando las imágenes de los exámenes. Mira aquí y aquí. Miré esas manchas en las imágenes, tratando de asimilar que algo tan pequeño y abstracto estaba determinando el final de mi historia. Siempre he sido una mujer pragmática. No se construye un imperio textil desde cero sin serlo. Entonces respiré hondo y hice la pregunta necesaria. ¿Cuáles son mis opciones? Paulo explicó sobre quimioterapia, radioterapia, posibles cirugías paliativas. Habló sobre estadísticas, tasas de supervivencia, calidad de vida. Escuché todo con la misma atención que dedicaba a las reuniones del consejo de la empresa, haciendo anotaciones mentales, procesando información. Solo mis dedos, apretando con fuerza la asa del bolso Hermès que Patricia me había dado la Navidad pasada, delataban mi turbulencia interior. Voy a ser franco, Elena. El tratamiento será agresivo, doloroso y no puedo prometer resultados milagrosos. Vas a necesitar apoyo constante. ¿Apoyo? Una palabra tan simple que en ese momento adquirió el peso del mundo. Salí del consultorio y caminé hacia el jardín interno del hospital. Los hipés amarillos estaban en plena floración, cubriendo el suelo con una alfombra dorada. Me senté en un banco bajo esa lluvia de flores y hice 3 llamadas, una para cada hijo. Marcos estaba en una reunión con inversores japoneses. Su secretaria, tan eficiente como él había exigido, me informó que regresaría tan pronto como pudiera. Patricia atendió entre audiencias, su voz resonando en lo que parecía ser el pasillo de un tribunal. Fabio no contestó. Probablemente estaba durmiendo en España, donde se había establecido con sus clubes nocturnos. Regresé a casa sintiendo el peso de mis 72 años como nunca antes. La mansión en el condominio Jardines de Aldeota, con sus 5 habitaciones vacías y vista al mar, parecía más grande y silenciosa que nunca. Josefa me esperaba en la puerta, como lo hacía desde hacía 25 años, desde que la contraté cuando estaba embarazada de Rafael. Está pálida, señora, dijo tomando mi bolso y guiándome hacia adentro. ¿Qué le dijo el doctor? Le conté todo sin filtros. Josefa era más que una empleada. Era la única persona con la que no necesitaba mantener la fachada de Elena Vasconcelos, la empresaria implacable, la matriarca inquebrantable. Dios mío, murmuró haciendo la señal de la cruz. ¿Pero va a luchar? No. ¿Y los chicos van a ayudar? No era una pregunta, era una afirmación. En la visión simple y directa de Josefa, era obvio que mis hijos dejarían todo para estar a mi lado en ese momento. ¿Por qué no lo harían? ¿Voy a hacer una cena el domingo? Decidí. Se lo contaré a todos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Mientras Josefa preparaba lo que sería un festín, yo puse mis asuntos en orden, revisé mi testamento actual, organicé documentos de la empresa, hice una lista de todos los bienes e inversiones. Si había algo que la vida en los negocios me enseñó, es que siempre debemos estar preparados para todas las posibilidades. Rafael, el hijo de Josefa, apareció el sábado para ayudar con los preparativos. A sus 27 años, estaba en su último año de enfermería, trabajando en el propio Hospital San Lucas para pagar sus estudios, a pesar de la beca completa que yo había proporcionado discretamente. Señora Elena, ¿está bien? Mamá me contó, dijo mientras ayudaba a cargar las pesadas sillas del comedor que rara vez usábamos. Me estoy preparando, Rafael, respondí con honestidad. Para lo que venga, asintió con esa sabiduría silenciosa que siempre me sorprendía. Si necesita algo, cualquier ayuda con el tratamiento, con medicamentos, estoy aquí. El domingo, la casa estaba impecable. Arreglos de orquídeas, mis flores favoritas, decoraban el comedor. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana inglesa, herencia de mi suegra, y los cubiertos de plata que solo usábamos en ocasiones especiales. El menú incluía todos los platos favoritos de mis hijos.
Moqueca de camarones para Patricia, picana para Marcos, bobó de camarones para Fabio y de postre, flan de leche, el dulce que todos disputaban en la infancia. La primera en llegar fue Patricia puntualmente a las 8, acompañada de su esposo, el diputado estatal Ricardo Ribeiro, un hombre cuyas conexiones políticas siempre me parecieron más importantes para él que cualquier principio ético. No lo invité, pero no me sorprendió su presencia. Patricia nunca iba a ningún lugar sin él en los últimos años. No por amor, sospechaba yo, sino por cálculo político. Mamá, estás abatida. Fue su primera observación mientras me besaba en la mejilla. Su perfume caro era casi sofocante. ¿Estás durmiendo bien? Deberías probar esos comprimidos naturales de los que te hablé. Marcos llegó 40 minutos tarde sin disculparse, entró hablando por teléfono, en inglés fluido, aparentemente cerrando algún negocio con inversores extranjeros. Me saludó y continuó la conversación por otros 5 minutos antes de finalmente colgar. Los japoneses son imposibles, comentó sirviéndose whisky sin preguntar. Pero logré cerrar el trato. 20 millones para la expansión de la fábrica en Maracanãú. No preguntó cómo estaba, no comentó sobre la inusual razón de una cena en domingo, solo se dirigió al comedor, discutiendo números con el cuñado político. Fabio fue el último en llegar, casi a las 9:30, cuando ya habíamos comenzado a comer. Entró con su estilo característico, jeans caros rasgados, camiseta de marca, cabello perfectamente desordenado en un estilo que probablemente costó cientos de reales en algún salón europeo. Mamá, dijo besándome ruidosamente en la mejilla. ¡Qué nostalgia! Este olor a bobó ya me está matando de hambre. Así era como Fabio siempre actuaba. Encantó en abundancia para compensar la falta de responsabilidad de mis 3 hijos. Era el único que nunca había mostrado interés en los negocios de la familia, prefiriendo vivir de la generosa mesada que aún le daba, a pesar de sus 32 años. Durante la cena intenté participar en las conversaciones. Marcos hablaba sobre la expansión de la empresa al mercado asiático. Patricia discutía las posibilidades de su esposo en las próximas elecciones. Fabio contaba historias exageradas sobre celebridades que asistían a sus fiestas en Ibiza. Nadie preguntó por mí por cómo estaba, porque había convocado esa cena en común. Cuando Josefa sirvió el postre, aclaré la garganta y toqué la copa con la cuchara, un gesto que siempre usaba en las reuniones de negocios para captar atención. Mis hijos comenzaron a sentir que la garganta se me apretaba. Los llamé aquí hoy por un motivo importante. Marcos miró discretamente su reloj. Patricia dejó el celular, pero lo mantuvo en la mano, la pantalla aún encendida. Fabio al menos tuvo la decencia de mirarme a los ojos, aunque su atención probablemente estuviera más en el pudín que en mis palabras. Estuve en el médico la semana pasada. Continué. Los exámenes confirmaron. Tengo cáncer de páncreas en etapa avanzada. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Patricia llevó la mano a la boca en un gesto que parecería de genuino shock, si sus ojos no estuvieran ya calculando implicaciones. Marcos frunció el ceño como lo hacía ante un problema logístico inesperado. Fabio dejó caer la cuchara, el ruido metálico resonando en la sala silenciosa. El doctor Paulo dijo que el tratamiento será agresivo. Voy a necesitar quimioterapia, tal vez cirugía. Mi voz titubeó un poco, no por miedo a la enfermedad, sino por lo que estaba a punto de pedir. Yo, Elena Vasconcelos, que nunca le pedí nada a nadie en toda mi vida, estaba a punto de implorar por ayuda a mis propios hijos. Voy a necesitar de ustedes. Necesito que me acompañen a las sesiones, que estén aquí cuando los efectos secundarios sean fuertes. ¡Qué madre! Interrumpió Marcos, su tono rozando la impaciencia. Lamento mucho el diagnóstico de verdad, pero sabes cómo estamos en un momento crucial en la empresa. La expansión a Asia no puede ser pospuesta. Los inversores japoneses están aquí y estamos en medio de la campaña, agregó Patricia rápidamente. Si Ricardo no mantiene el ritmo de apariciones públicas, los adversarios ganarán terreno. La encuesta de la semana pasada ya mostró una caída de 2 puntos porcentuales. Acabo de firmar un contrato con el club más grande de Ibiza, completó Fabio, pareciendo casi avergonzado, pero no lo suficiente. Es un contrato de exclusividad, mamá. Si desisto ahora, nunca tendré otra oportunidad como esta.
Miré a cada uno de ellos, sintiendo algo romperse dentro de mí. No era dolor, ya había superado ese punto. Era una claridad repentina y terrible. «Entonces, ¿ninguno de ustedes puede ayudar a su madre que está muriendo?», pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Fue Marcos quien pronunció las palabras que cambiarían todo. Levantándose y ajustando el costoso saco que le había regalado en Navidad, dijo con la frialdad de un ejecutivo cerrando una reunión improductiva. «Mamá, no vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades ahora. Contrata enfermeras profesionales. ¿Tienes dinero para eso? Sé práctica». Patricia tuvo la audacia de sentir, como si la sugerencia de su hermano fuera perfectamente razonable. «Puedo recomendarte una excelente empresa de cuidadores a domicilio. La madre de mi socia la usó cuando tuvo Alzheimer». Fabio al menos tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no dijo nada para contradecir a sus hermanos. Uno a uno se levantaron. Patricia aún me dio un rápido beso en la mejilla, su perfume caro dejando un rastro en el aire. Marcos estrechó formalmente mi mano, como si fuéramos socios cerrando una reunión. Fabio saludó torpemente desde la puerta y luego se fueron mis 3 hijos que llevé en mi vientre, a quienes amamanté, para quienes construí un imperio, por quienes sacrifiqué cualquier oportunidad de una nueva vida tras la muerte de mi marido. Se fueron, dejando solo el eco de las palabras de Marcos. «No vamos a ayudar en nada, tenemos otras prioridades». Me quedé sentada en la cabecera de la mesa, demasiado grande para una sola mujer, mirando los platos de comida a medio comer y las copas de vino sin terminar. La casa silenciosa parecía burlarse de mí y de las décadas que dediqué a construir una familia que en el momento de la verdad, resultó ser tan frágil como un castillo de arena. Fue Rafael quien entró silenciosamente en el comedor, trayendo un vaso de agua y mi medicamento para el dolor, que ya comenzaba a aumentar con el estrés de la situación. «Doña Elena», dijo suavemente arrodillándose a mi lado. «¿Está bien? ¿Quiere que llame a alguien?». Miré a ese joven, hijo de mi empleada, que mostraba más preocupación genuina que mis propios hijos. Rafael, que trabajaba en turnos nocturnos en el hospital para pagar la universidad, que cuidaba de su madre enferma de artritis, que siempre tenía una sonrisa amable y una palabra gentil. «No, Rafael», respondí, sintiendo algo endurecerse dentro de mí. «No quiero a nadie, estoy bien». Josefa entró poco después, comenzando a recoger los platos. Sus ojos estaban rojos. Probablemente había escuchado toda la conversación desde la cocina. «Josefa», llamé. «Mañana quiero que llames al doctor Claudio Ferreira y pidas una reunión urgente». «¿El abogado, señora?». Ella preguntó sorprendida. «Sí», confirmé levantándome con una determinación renovada. «Tengo algunos cambios importantes que hacer en mi testamento». Esa noche, mientras observaba las luces de Fortaleza por la ventana de mi habitación, tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como un activo al final de su vida útil, les mostraría que la empresaria Elena Vasconcelos aún tenía un último gran negocio por cerrar. Pero algo más allá de la ira y el dolor comenzó a germinar en mí. Una idea que fue tomando forma mientras miraba las fotografías en mi cómoda. Marcos en la graduación, Patricia en la boda, Fabio en su primera fiesta como DJ. Junto a ellas, una foto sencilla de Josefa y Rafael en su cumpleaños número 18, que celebramos en el área de servicio, porque insistieron en que no querían molestar. Si mis hijos de sangre me abandonaron cuando más los necesité, tal vez era hora de reconocer quién realmente actuaba como familia. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. El dolor físico estaba ahí, constante como el diagnóstico había previsto, pero algo más fuerte lo superaba. Un propósito. Llamé al doctor Paulo y programé el inicio de la quimioterapia para la semana siguiente. Luego llamé a Josefa a mi oficina. «Necesito un favor», le dije. «¿Rafael está libre hoy del hospital?». «Sí, señora. Solo trabajará por la noche. Pídele que me acompañe a la oficina del doctor Claudio esta tarde. Necesito que sea testigo de algunos cambios legales que voy a hacer». Josefa me miró, la preocupación evidente en sus bondadosos ojos. «¿Está segura? Los chicos pueden no gustar si se enteran». «Los chicos», respondí sintiendo el sabor amargo de la ironía. «Dejaran claro anoche cuánto les importa lo que necesito.
Ahora es mi turno de mostrar cuánto me importan sus prioridades. Esa tarde en la elegante oficina del doctor Claudio Ferreira, en el centro de Fortaleza, firmé los documentos que cambiarían el destino de la fortuna de los Vasconcelos. Rafael, avergonzado, más presente como pedí, fue testigo junto con la secretaria del abogado. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Josefa o Rafael, es que ese cambio en el testamento sería solo el primer paso de un plan mucho mayor. Un plan que comenzaría a tomar forma en las semanas siguientes, mientras enfrentaba las primeras sesiones de quimioterapia sola en el hospital, observando a otras familias unidas en apoyo a sus seres queridos. Un plan que, cuando se completara, haría que el nombre de Helena Vasconcelos fuera titular en todos los periódicos de Brasil. Las primeras sesiones de quimioterapia fueron una verdadera prueba para mi cuerpo y mi espíritu. Mientras el veneno que supuestamente me salvaría corría por mis venas, observaba a las otras personas en la sala de tratamiento del Hospital San Lucas. A mi derecha, una joven de quizás 30 años sostenía la mano de su madre que le leía en voz baja. A mi izquierda, un anciano estaba rodeado de hijos y nietos que se turnaban para hacerle compañía. Y yo, Helena Vasconcelos, dueña de una de las mayores empresas de té del Nordeste, estaba sola. Bueno, no completamente sola. Rafael me había traído esa mañana antes de correr a su clase en la universidad. Prometió volver a buscarme cuando terminara el tratamiento. Era más de lo que cualquiera de mis hijos había ofrecido. Doña Helena Vasconcelos. Una enfermera se acercó, revisando mi suero. ¿Está bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Respondí automáticamente la misma respuesta que he dado toda mi vida, incluso cuando no era verdad. ¿Nadie de la familia pudo venir hoy?, preguntó, ajustando la almohada detrás de mi cabeza con una amabilidad que casi me hizo llorar. Mis hijos están ocupados, respondí, odiando el leve temblor en mi voz. Tiene otras prioridades. La enfermera solo lo sintió, pero vi en sus ojos esa compasión mezclada con juicio, que se volvería familiar en las semanas siguientes. La gente no entendía cómo los hijos de Helena Vasconcelos podían abandonarla durante su lucha contra el cáncer. Para ser honesta, yo tampoco lo entendía. Fue durante la tercera sesión de quimioterapia que la idea comenzó a tomar forma. Estaba hojeando una revista de negocios, un viejo hábito que ni la enfermedad pudo quitarme, cuando vi la foto de un empresario siendo llevado por la Policía Federal, acusado de fraudes fiscales y desvío de dinero. Su rostro devastado ocupaba la portada y el reportaje mencionaba que la denuncia había partido de su propio contador. Traición en los negocios. Murmuré para mí misma, los engranajes de mi mente comenzando a girar de una manera que no lo hacían desde que recibí el diagnóstico. Cuando Rafael vino a buscarme ese día, noté lo cansado que parecía. Había trabajado toda la noche en el hospital, asistido a clases por la mañana y aún así estaba allí puntualmente para llevarme a casa. Rafael, le pregunté mientras conducía mi Mercedes con cuidado por el tráfico de Fortaleza. ¿Has oído algo sobre los negocios de mis hijos? Algo inusual. Dudó, los ojos fijos en la carretera. No creo que deba comentar, señora Helena. Rafael, insistí. Has estado conmigo durante años. Conoces a mi familia casi tan bien como yo. Por favor, sé honesto. Suspiró estacionando el coche en el arcén de la avenida Beiramar. Las olas rompían en la playa y los vendedores ambulantes ofrecían agua de coco a los turistas. Un escenario tan normal, tan ajeno al torbellino que se formaba en mi mente. Escuché algunas cosas en el hospital. Finalmente dijo, los médicos hablan, ¿sabes? El doctor Renato, amigo del doctor Paulo, comentó algo sobre que Marcos tiene una cuenta no declarada en el extranjero. Pensé que usted lo sabía. No, no lo sabía. Y esa fue solo la primera revelación de muchas. En los días que siguieron, comencé a darme cuenta de que el cáncer no era el único mal que crecía silenciosamente mientras yo estaba ocupada construyendo un imperio para mis hijos. También había corrupción, deshonestidad, traición. Mi apariencia comenzó a cambiar con el tratamiento. Mi cabello, antes canoso pero aún voluminoso y bien cuidado, comenzó a caerse. Mis mejillas, que siempre habían mantenido cierta elegancia, incluso con la edad, se hundieron. Perdí peso rápidamente y mi ropa, siempre impecablemente a medida, ahora parecía pertenecer a otra persona. Fue esa transformación física la que me dio la idea.
Si parecía una sombra de la poderosa Elena Vasconcelos, ¿por qué no usar eso a mi favor? Josefa, llamé una noche después de una sesión de quimioterapia particularmente difícil. Necesito que compres algunas cosas para mí. Le entregué una lista. Maquillaje pálido. Pañuelos más simples para cubrir mi cabeza ahora casi calva, ropa más holgada y sin la elegancia habitual. Josefa me miró confundida, pero no cuestionó. Después de 25 años, sabía cuando tenía un plan. A la mañana siguiente llamé al doctor Claudio, mi abogado, le pedí que viniera a la mansión con urgencia. Cuando llegó no encontró a la empresaria impecable de siempre, sino a una mujer visiblemente debilitada, acentuada por el maquillaje estratégicamente aplicado para parecer aún más enferma de lo que realmente estaba. «Dios mío, Elena», exclamó genuinamente sorprendido. «Te estás muriendo, Claudio», completé con una calma que lo desconcertó. «Más rápido de lo que los médicos preveían, necesito acelerar algunas cosas». Era una mentira, por supuesto. El tratamiento era brutal, pero estaba siguiendo lo esperado. El doctor Paulo incluso había mencionado resultados prometedores en los últimos exámenes, pero Claudio no necesitaba saber eso. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con la preocupación evidente en sus ojos. «Necesito que contrates a alguien», respondí discretamente. «Un investigador privado, ex policía, si es posible, alguien que sepa cómo descubrir cosas que la gente intenta ocultar». Claudio frunció el ceño. «Elena, ¿qué estás planeando?» «Justicia, amigo mío, solo justicia». 3 días después, conocí a Sergio Matos, un ex delegado de la Policía Federal que ahora trabajaba como investigador privado. Un hombre de pocas palabras, mirada perspicaz y reputación impecable. «Doña Elena», dijo después de escuchar lo que quería. «¿Está segura? Investigar a sus propios hijos es algo inusual». «Tengo razones para creer que hay irregularidades en sus negocios», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del cansancio. «Quiero saberlo todo. Cada centavo no declarado, cada contrato sospechoso, cada negociado bajo la mesa, todo». Asintió sin juzgar. «Voy a necesitar acceso a algunos documentos de la empresa». «Lo tendrás. Y también un despacho discreto para trabajar. Puede usar la casa de huéspedes al fondo de la propiedad. Nadie va allí y tiene entrada separada». Así comenzó la operación que yo secretamente llamaba venganza de la matriarca. Mientras mis hijos creían que estaba confinada en casa, debilitada por la quimioterapia, trabajaba incansablemente con Sergio, Rafael y, sorprendentemente, Josefa, cuya red de contactos entre empleados domésticos de familias ricas resultó invaluable. Primero descubrimos sobre Marcos. Mi primogénito, tan orgulloso de su inteligencia para los negocios, había creado una red compleja de empresas fantasma. A través de ellas desviaba millones de la tejeduría Vasconcelos a cuentas en Suiza y Singapur. El dinero, mi dinero, financiaba un estilo de vida que ni imaginaba. Un yate anclado en Mónaco, una amante fija en París, apuestas estratosféricas en casinos exclusivos. ¿Cómo pudo esconderme esto tanto tiempo?, le pregunté a Sergio, sintiendo una mezcla de ira y admiración por la astucia del esquema. Su empresa ha crecido mucho en los últimos años, doña Elena. Se volvió más difícil controlar todo y él aprovechó su alejamiento gradual para tomar el control de sectores clave. Era verdad. Desde la muerte de mi marido, había estado pasando lentamente más responsabilidades a Marcos, preparándolo para eventualmente asumir el mando. ¡Qué tonta fui! Patricia vino después. Mi hija, la brillante abogada, esposa del político prometedor, tenía su propio esquema. A través del despacho de abogados, donde era socia mayoritaria, facilitaba contratos sobrevalorados entre la tejeduría Vasconcelos y empresas vinculadas a su marido. Los contratos parecían legítimos a primera vista, consultoría estratégica, asesoría jurídica especializada, pero en realidad eran canales para desviar recursos públicos y privados. Su marido está metido hasta el cuello, explicó Sergio, mostrándome fotos de reuniones secretas, registros de depósitos sospechosos. Si esto sale a la luz, su carrera política se acabará, y la de ella también. Fabio Meucacula fue el más difícil de investigar por la distancia, pero Sergio tenía contactos en Interpol, y lo que descubrimos me dejó helada. Las discotecas de Fabio en Ibiza no eran solo lugares para fiestas exclusivas, eran puntos de lavado de dinero para narcotraficantes españoles e italianos.
Mi hijo, a quien siempre vi como un joven responsable disfrutando de la vida, estaba en realidad involucrado con el crimen organizado europeo. Esto es muy serio, doña Elena, advirtió Sergio. Hablamos de organizaciones peligrosas. Si decides usar esta información, debemos tener cuidado. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada, no solo por los crímenes en sí, sino por entender cuánto realmente conocía a mis propios hijos. Las personas que crié, a quienes amé incondicionalmente, que creí que tenían al menos principios básicos de decencia, eran en realidad criminales sofisticados que no dudaron en robar a su propia madre. Durante ese tiempo continué con el tratamiento contra el cáncer. Las sesiones de quimioterapia eran brutales, pero encontraba fuerza en la rabia que crecía dentro de mí. Rafael se convirtió en mi acompañante constante, sacrificando a menudo horas de estudio para estar a mi lado. Su constante amabilidad, tan contrastante con la crueldad de mis hijos, solo fortalecía mi resolución. Debería descansar más, insistía él, viéndome inclinada sobre documentos hasta tarde en la noche. El tratamiento ya es agotador por sí mismo. Tendré tiempo para descansar después, Rafael, respondía yo, sin apartar la vista de los papeles. Ahora necesito terminar esto. Un día, tras una reunión particularmente productiva con Sergio, sentí un mareo fuerte al levantarme. Rafael me sostuvo antes de que cayera. Doña Elena, por favor, imploró él con genuina preocupación en sus ojos. Se está matando así. Fue en ese momento, en los brazos de ese joven que no tenía ninguna obligación de cuidarme, que tomé una decisión. El plan no sería solo sobre castigar a mis hijos, también sería sobre reconocer quién realmente merecía ser llamado familia. A la mañana siguiente llamé al doctor Paulo para una consulta en casa. Él vino de inmediato, preocupado por mi estado. Elena, te estás esforzando demasiado, advirtió tras examinarme. El tratamiento está funcionando, pero tu cuerpo necesita descanso para recuperarse. Paulo, pregunté, ignorando su advertencia. ¿Cuánto tiempo crees que me queda? Él dudó, claramente incómodo. Elena, no podemos prever con certeza. Los resultados han sido prometedores, pero necesito que le digas a todos que tu estado ha empeorado drásticamente. Interrumpí. Que me quedan pocos meses, tal vez semanas. Él me miró en shock. ¿Qué? ¿Por qué diría algo así? Porque necesito que mis hijos lo crean. Necesito que todos lo crean. Le expliqué parte de mi plan, solo lo suficiente para que entendiera la importancia. Paulo siempre fue más que un médico para nuestra familia. Era un amigo leal que conocía bien el carácter de mis hijos. Esto es inusual, dijo finalmente. Pero entiendo por qué lo haces. Solo prométeme que te cuidarás de verdad, independientemente de este plan. Prometí. Y él aceptó ayudar, no mintiendo directamente, pero permitiendo que la impresión de un empeoramiento rápido se propagara. Fue suficiente. En pocos días, la noticia de que Elena Vasconcelos estaba al borde de la muerte circulaba en los altos círculos empresariales de Fortaleza. Como era de esperar, mis hijos finalmente mostraron interés, no en mí, sino en lo que pasaría con la fortuna familiar. Marcos fue el primero en aparecer en una rara visita a la mansión. Me encontró en la cama, estratégicamente maquillada para parecer al borde de la muerte, con Josefa y Rafael como guardianes atentos. Mamá, dijo él, tratando de sonar preocupado, pero sin poder ocultar la impaciencia en su voz. ¿Por qué no me avisaste que habías empeorado tanto? Pensé que estabas ocupado con tus prioridades, respondí con mi voz deliberadamente débil. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mira, sé que no he estado muy presente, pero estoy aquí ahora. Necesitamos hablar sobre la empresa, sobre cómo vamos a manejar la transición cuando, bueno, ya sabes. Casi sonreí. Tan predecible. Claro, hijo. Podemos hablar de eso. Pero estoy tan cansada ahora. Quizás mañana. Salió frustrado, pero satisfecho por haber iniciado la conversación sobre la transición. Patricia vino al día siguiente trayendo flores caras y una especialista en cuidados paliativos que casualmente estaba casada con uno de los mayores inversores de la empresa. Mamá, necesitas los mejores cuidados, insistió ella, mirando críticamente a Josefa y Rafael. Estas personas no tienen la calificación para manejar un caso tan complejo como el tuyo.
Estas personas, respondí, dejando que un poco de mi fuerza habitual se asomara. Son las únicas que han estado a mi lado en los últimos meses y seguirán aquí. Fabio sorprendentemente volvió de Europa, apareciendo en la mansión con los ojos rojos que delataban una noche de excesos. Trajo un frasco de agua milagrosa de algún gurú español que supuestamente curaba cualquier enfermedad. Mami, dijo él con ese tono infantil que siempre usaba cuando quería algo. Tienes que probar esto. Costó una fortuna, pero para ti vale cualquier sacrificio. Acepté el frasco conmovida, a pesar de todo, por la única demostración que parecía tener alguna genuinidad, por más equivocada que fuera. Con los tres finalmente atentos, puse en marcha la siguiente fase del plan. Llamé al doctor Claudio para una reunión urgente sobre mi testamento, asegurándome de que mis hijos descubrieran accidentalmente sobre ella. Como estaba previsto el día señalado, los tres aparecieron casualmente en la mansión. Marcos con documentos de la empresa que necesitaban firma urgente. Patricia trayendo otro especialista médico. Fabio simplemente diciendo que te extrañaba. Permití que todos observaran sus miradas ansiosas mientras el doctor Claudio y yo conversábamos a puertas cerradas durante casi 2 horas. Cuando salió cargando una carpeta llena de documentos, mis hijos prácticamente lo atacaron en el pasillo, tratando de sacar información. Claudio, fiel como siempre, solo informó que las últimas voluntades de doña Elena están debidamente registradas. Lo que ninguno de ellos sabía es que aquella reunión no era sobre el testamento, era sobre los documentos que Sergio había recolectado, las pruebas de los crímenes de cada uno de ellos, cuidadosamente organizadas y autenticadas. El verdadero plan apenas comenzaba. Esa noche, sola en mi habitación, miré las fotografías en mi cómoda. Mis hijos en momentos más felices, cuando aún eran niños inocentes, antes de que la avaricia los corrompiera. Sentí una punzada de tristeza por lo que estaba a punto de hacer. Pero luego recordé las palabras de Marcos. No vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades. Mi prioridad ahora era la justicia y esta sería servida. La fecha del 7 de septiembre siempre ha tenido un significado especial para mí, no solo por su obvia importancia histórica para nuestro país, sino porque fue un 7 de septiembre, hace 45 años, que abrí la primera tienda de la tejeduría Vasconcelos en el centro de Fortaleza. Mi esposo, aún vivo en ese momento, pensó que la fecha era demasiado pretenciosa. Elena, abrir en el feriado de la Independencia. La gente pensará que somos presumidos. Pero insistí. Quería que nuestra pequeña tienda, que más tarde se convertiría en un imperio textil, estuviera siempre asociada a la idea de liberación, de ruptura con el pasado, de un nuevo comienzo. Era apropiado entonces elegir otro 7 de septiembre para lo que secretamente llamaba mi segunda independencia. Esta vez no de Portugal, sino de las ataduras de una familia que se había revelado tan tóxica como cualquier colonizador explotador. 2 semanas antes de la fecha elegida, convoqué una conferencia de prensa. Era la primera vez que aparecía en público desde que comenzó mi tratamiento de quimioterapia. Mi asesora de prensa, Luía, una de las pocas personas en la empresa en quien aún confiaba, se horrorizó cuando le dije que quería hacer el anuncio personalmente. Señora Elena, no necesita exponerse así, argumentó en mi oficina en la mansión. ¿Puedo emitir un comunicado oficial? Los periodistas entenderán. No, Luía. Respondí firme. Necesito que vean mi rostro. Necesito que todos lo vean. El cáncer y el tratamiento me habían transformado físicamente. Mi cabello, antes solo canoso, ahora había caído casi por completo, obligándome a usar elegantes pañuelos que Josefa hábilmente arreglaba cada mañana. Mi rostro estaba más delgado con ojeras profundas que ningún maquillaje podía disimular por completo. Mis manos, antes fuertes y seguras al firmar contratos millonarios, ahora temblaban levemente, pero en lugar de ocultar esos cambios, decidí usarlos. Cuando entré a la sala de conferencias de la tejeduría Vasconcelos esa mañana, apoyada en el brazo de Rafael, el murmullo de shock que recorrió a los periodistas presentes era exactamente lo que esperaba. Buenos días a todos. Comencé, mi voz sorprendentemente firme, a pesar de mi apariencia frágil. Agradezco que hayan atendido este llamado con tan poco aviso. Las cámaras disparaban incesantemente, capturando cada ángulo de la nueva Elena Vasconcelos, la versión debilitada, la sombra de la poderosa empresaria que todos conocían, exactamente como quería.
Como algunos ya deben saber, estoy enfrentando un cáncer en etapa avanzada. Continué sin rodeos. No estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para anunciar que el próximo 7 de septiembre haré una donación patriótica significativa que creo transformará no solo el futuro de la tejeduría Vasconcelos, sino que también impactará positivamente el panorama empresarial brasileño. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas de inmediato, todos al mismo tiempo. Levanté una mano temblorosa, pidiendo silencio. No daré más detalles hoy. Todos los medios recibirán invitaciones para la ceremonia que se llevará a cabo en el auditorio principal de la empresa a las 10 de la mañana del día 7. Agradezco la presencia de todos. Y así, tan rápidamente como había comenzado, la conferencia terminó. Salí apoyada en Rafael, dejando atrás una sala llena de especulaciones. Como era de esperar, la breve aparición pública tuvo el efecto deseado. Aún esa tarde recibí llamadas preocupadas de mis 3 hijos. Mamá, ¿historia es esa de la donación patriótica? La voz de Marcos desbordaba una ansiedad apenas disimulada. No puedes tomar decisiones de esa magnitud sin consultar al consejo. ¿Sin consultarme? Mamá, estamos preocupados, dijo Patricia, su voz meliflua escondiendo el pánico que sabía que sentía. No pareces bien en las fotos que están circulando. Tal vez deberías descansar y dejar esas decisiones para cuando estés más fuerte. Mamita, ¿qué locura es esta? Fabio fue el más directo como siempre. No puedes simplemente donar dinero así. ¿Y si lo necesitas para el tratamiento? ¿Y quiero decir, tu seguridad financiera? Respondía a todos con medias verdades y frases vagas. Sí, era una decisión importante. No, no era impulsiva. Estaba planeando esto desde hace tiempo. Sí, había consultado médicos y abogados. No revelaría los detalles antes de la ceremonia. En los días que siguieron, la especulación en los medios alcanzó niveles febril. ¿Cuál sería la donación patriótica que la empresaria al borde de la muerte planeaba hacer? Las teorías iban desde la creación de una fundación multimillonaria para la investigación del cáncer hasta la transferencia del control de la empresa a los empleados en un modelo revolucionario de gestión compartida. Mientras tanto, tras bambalinas, finalizaba cada detalle de mi verdadero plan con Sergio, el doctor Claudio y, sorprendentemente, el doctor Paulo, quien se había convertido en un aliado inesperado y crucial. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Paulo 3 días antes de la fecha señalada, mientras examinaba mis nuevos exámenes durante una consulta privada en mi casa. No hay vuelta atrás una vez que enciendas ese fósforo. Estoy segura, respondí sin dudar. Ellos cavaron su propia tumba, Paulo. Solo los empujaré dentro. La víspera del gran día, recibí una visita inesperada. Antonia Márquez, mi vecina y amiga de décadas, apareció en la mansión trayendo una tarta de limón. Mi favorita de siempre. Elena, todo el mundo está hablando de esa tal donación, dijo mientras compartíamos el postre en la terraza con vista al mar. Pero te conozco desde hace demasiado tiempo para creer que es solo eso. ¿Qué estás realmente planeando? Sonreí a mi vieja amiga. Antonia, viuda como yo, había criado sola a 3 hijos que ahora la rodeaban de amor y cuidados en su vejez. El contraste con mi situación no podría ser más doloroso. Digamos solo que mañana será un día de ajuste de cuentas, Antonia. Ella asintió comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Bueno, estaré en primera fila para apoyarte, sea lo que sea que vayas a hacer. Esa noche no pude dormir. Estuve en la terraza de mi habitación, observando las luces de Fortaleza y el movimiento de las olas en la playa lejana. Pensaba en mi esposo, en cómo se sentiría devastado al ver en lo que nuestros hijos se habían convertido. Pensaba en los sacrificios que hicimos en noches en vela trabajando para construir un futuro para ellos, en los sueños que teníamos. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pregunté al viento como si pudiera llevar mis palabras a donde quiera que mi esposo estuviera ahora. El silencio de la noche fue mi única respuesta, pero de alguna manera fue suficiente. La mañana del 7 de septiembre amaneció con un cielo azul perfecto sobre Fortaleza. Me desperté antes del amanecer, una antigua rutina que el cáncer no había logrado quitarme. Josefa ya estaba de pie preparando el desayuno especial que había insistido en hacer, tapioca con queso de cuajo, frutas frescas y el café fuerte que tanto disfrutaba, a pesar de las restricciones médicas.
¿Dormiste, doña Elena?, preguntó ella, sirviéndome con el cuidado de siempre. No mucho, admití, pero me siento extrañamente energizada hoy. Rafael llegó temprano, como habíamos acordado. Parecía nervioso, ajustando constantemente la corbata del traje nuevo que insistí en comprarle. Todo está listo en el auditorio, informó. El doctor Claudio ya está allí supervisando los últimos detalles y dudó brevemente. Sergio confirmó que todo está en orden con las autoridades. Asentí sintiendo una calma sorprendente envolviéndome. La decisión estaba tomada, el plan en marcha. No había más espacio para dudas. Elegí cuidadosamente lo que vestí ese día. No el tradicional conjunto de Chanel que había usado en tantas ocasiones corporativas importantes, ni los elegantes vestidos que eran mi sello en eventos sociales. En su lugar, opté por un traje verde oscuro, austero pero impecablemente cortado, con un pañuelo de seda cubriendo mi cabeza ahora prácticamente calva. En el cuello, el collar de oro que mi esposo me dio en nuestro 20º aniversario de bodas. En las orejas, los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Quería parecer exactamente lo que era, una matriarca imponente a punto de hacer justicia. El camino hasta la sede de la empresa fue silencioso. Rafael conducía concentrado, respetando mi silencio previo a la batalla. Cuando llegamos me sorprendió la multitud que ya se aglomeraba en la entrada. Periodistas de todo el país, empresarios locales, políticos, curiosos. Parecía que toda la fortaleza quería ser testigo del gran anuncio de Elena Vasconcelos. Entramos por una puerta lateral, evitando la multitud. En el vestíbulo principal encontramos al doctor Claudio, tenso en su impecable traje, sosteniendo una carpeta de documentos que sabía contenía las pruebas que destruirían la vida de mis hijos. Está todo listo, confirmó en voz baja. Las autoridades están posicionadas como acordamos. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Elena? Más que nunca, respondí y caminamos hacia el auditorio. El espacio que normalmente albergaba a 300 personas para las asambleas anuales de la empresa estaba completamente lleno. Tuve que abrirme paso entre periodistas ansiosos y cámaras intrusivas para llegar al escenario. Cuando finalmente subí los pocos escalones, apoyada discretamente por Rafael, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Busqué con la mirada y rápidamente localicé a mis 3 hijos sentados en la primera fila. Marcos en el centro con su postura de ejecutivo confiado, revisando constantemente su celular de última generación. Patricia a su derecha, elegante en un tiger beige, sonriendo artificialmente para las cámaras que ocasionalmente se volvían hacia la familia. Fabio a la izquierda, desubicado en su traje mal ajustado, probablemente lidiando con una resaca. Ninguno de ellos parecía particularmente preocupado por mi salud. Estaban allí solo para asegurarse de que sus intereses estuvieran protegidos, que la donación patriótica no afectara sus herencias, sus estilos de vida, sus secretos. Ajusté el micrófono y miré directamente a la audiencia, a las cámaras que transmitían en vivo para todo el país, a mis hijos, que pronto dejarían de ser mis herederos en todos los sentidos posibles. Buenos días a todos. Comencé con una voz sorprendentemente fuerte. Agradezco la presencia de cada uno en este día tan significativo. Como brasileña y empresaria, siempre he creído que el 7 de septiembre representa no solo nuestra independencia como nación, sino también nuestros valores fundamentales de libertad, justicia e integridad. Hice una pausa estratégica, observando los rostros atentos. Mis hijos parecían relajarse un poco. Hasta ahora sonaba como el típico discurso corporativo que daría en cualquier evento de la empresa. Hace unos meses, recibí un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada. Continué notando el cambio en la expresión del público. Este momento difícil me hizo reflexionar profundamente sobre el legado que quiero dejar, no solo en términos materiales, sino en valores. Nuevamente vi a mis hijos intercambiar miradas de alivio. Probablemente creían que anunciaría una donación parcial, algo que afectaría mínimamente sus herencias. Tal vez un ala hospitalaria con mi nombre o una fundación benéfica que daría buenos titulares, pero preservaría la mayor parte de la fortuna familiar. Cuán equivocados estaban durante mi tratamiento. Tuve mucho tiempo para pensar e investigar, dije, permitiendo que mi voz se endureciera ligeramente. Un murmullo confuso recorrió el auditorio. Investigar anomalías que me habían estado molestando desde hace tiempo en los negocios de la familia.
Vi a Marcos enderezarse en la silla, de repente alerta. Patricia palideció visiblemente. Fabio, siempre más lento para captar las sutilezas, aún sonreía despreocupadamente. Con la ayuda de profesionales competentes, continué señalando hacia donde Sergio estaba discretamente posicionado, cerca de una de las salidas laterales. Descubrí un patrón perturbador de fraudes, desvíos y actividades criminales dentro de mi propia empresa. Actividades orquestadas por personas en quienes confiaba plenamente, personas que yo había criado. Ahora el auditorio estaba en completo silencio. Las cámaras se movían frenéticamente entre mí y mis hijos, que parecían congelados en sus asientos. Marcos Antonio Mendonca, llamé mirando directamente a mi primogénito. ¿Cómo lo explicas? Los 8 millones de reales desviados de la empresa a través de contratos ficticios con empresas de fachada en Singapur y en las Islas Caimán. El rostro de Marcos se transformó en una máscara de horror. Intentó levantarse, pero 2 hombres de traje oscuro, agentes de la Policía Federal que Sergio había posicionado estratégicamente, se materializaron de inmediato a su lado. Patricia Elena Mendonca Ribeiro. Continué implacable mientras las cámaras capturaban cada momento del espectáculo que había orquestado meticulosamente. ¿Cómo justificas los contratos sobrevalorados entre nuestra empresa y las constructoras vinculadas a tu marido, que resultaron en desvíos de más de 45 millones de reales en los últimos 3 años? Patricia llevó las manos a la boca, mirando desesperadamente a su marido, que ya se levantaba intentando escapar, solo para ser bloqueado por más agentes. Y Fabio Ricardo Mendonca, dije volviéndome finalmente hacia mi hijo menor, que ahora parecía haber quedado instantáneamente en shock. Tus clubes nocturnos en Ibiza no son solo lugares de entretenimiento, son puntos de lavado de dinero para el cartel Moret, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Has puesto no solo tu vida en riesgo, sino el nombre de nuestra familia y la seguridad de todos nuestros empleados. El silencio se instaló en el auditorio. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras disparaban incesantemente y mis 3 hijos, ahora oficialmente bajo custodia de la Policía Federal, eran conducidos hacia afuera bajo los implacables flashes de la prensa. Me mantuve firme en el escenario, observando la escena que yo misma había creado. El autor Claudio se acercó trayendo la carpeta de documentos que contenía todas las pruebas, cuentas bancarias secretas, contratos fraudulentos, registros de transferencias ilícitas, todo meticulosamente documentado y autenticado. Señoras y señores, retomé cuando el tumulto inicial disminuyó un poco. La donación patriótica que anuncio hoy es la más valiosa que puedo hacer por mi país, la entrega a la justicia de criminales que se escondían tras nombres respetables y conexiones poderosas, incluidos mis propios hijos. El silencio que siguió fue casi palpable. Nadie esperaba este tipo de revelación, este nivel de valentía o de crueldad, dependiendo de la perspectiva. Pero mi anuncio no termina aquí. Continué ahora con la voz ligeramente más suave. Como parte de mi compromiso con la integridad y la justicia, anuncio también una reestructuración completa de la empresa Vasconcelos. Entonces expliqué el nuevo modelo corporativo que había desarrollado con el Dr. Claudio. El 40% de las acciones se transferirían a un fondo que beneficiaría a familias de trabajadores textiles de bajos ingresos. El 30% iría a universidades públicas del Nordeste para desarrollar tecnología textil sostenible. El 20% sería de Rafael, quien asumiría la presidencia, y el 10% quedaría conmigo hasta mi muerte, cuando también se destinaría al fondo de los trabajadores. Esta es mi verdadera independencia, concluí sintiendo una ola de agotamiento golpearme después de la adrenalina del enfrentamiento, independencia de la corrupción, de la traición y de la falsa lealtad. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio aturdido, seguido de una explosión de aplausos. No solo de los periodistas, que sabían que estaban presenciando la historia del año, sino de los empleados de la empresa presentes, de ciudadanos comunes que habían logrado entrar, de personas que parecían genuinamente conmovidas por lo que acababan de presenciar. Rafael se acercó para ayudarme a bajar del escenario. Sus manos temblaban casi tanto como las mías, pero sus ojos estaban firmes, decididos. Usted acaba de cambiar muchas vidas hoy, me dijo en voz baja, mientras me guiaba a través de la multitud de reporteros que gritaban preguntas. Inclusive la mía, Rafael, respondí sintiendo un peso de décadas finalmente dejar mis hombros, inclusive la mía.
Al salir del auditorio vi a través de las ventanas los coches de la Policía Federal alejándose, llevando a mis 3 hijos, ya no mis herederos, ya no parte de mi legado para rendir cuentas por sus crímenes. El caso Vasconcelos, como se conocería, acababa de comenzar. Las horas que siguieron a esa conferencia de prensa fueron un torbellino. Tras dejar el auditorio fui inmediatamente rodeada por una multitud de periodistas hambrientos de más detalles sobre el escándalo que acababa de estallar en la red nacional. Rafael y el doctor Claudio formaron un escudo humano a mi alrededor, guiándome hasta el coche que nos esperaba en la parte trasera del edificio. La señora Elena necesita descansar, insistía Rafael, bloqueando firmemente los micrófonos que se extendían en nuestra dirección. Habrá tiempo para más declaraciones después. Entré en el coche sintiendo las piernas flaquear. La adrenalina que me había mantenido en pie durante toda la conferencia comenzaba a disiparse, dejándome exhausta hasta la médula de los huesos. El cáncer que por algunas horas había logrado olvidar en medio de la tormenta que yo misma había creado, volvía a hacerse presente a través de un dolor sordo y constante. ¿A casa?, preguntó Rafael, asumiendo el volante. No, respondí sorprendiéndome a mí misma, al Parque do Cocó. El Parque Ecológico do Cocó, la mayor área verde de Fortaleza, había sido mi refugio desde que me mudé a la ciudad, aún joven y recién casada. Era el lugar al que iba cuando necesitaba pensar, cuando decisiones empresariales importantes me atormentaban, cuando la muerte de mi esposo parecía un peso insoportable. Rafael no cuestionó, condujo en silencio hasta allí, estacionando cerca de la entrada menos conocida del parque, donde sabía que evitaríamos la multitud típica de los feriados. ¿Quiere que la acompañe?, me preguntó con preocupación evidente en sus ojos oscuros. No, hijo, respondí, usando por primera vez ese término para referirme a él. Necesito unos momentos sola. Caminé lentamente por el sendero sombreado por árboles centenarios, el sonido de los pájaros y del arroyo de fondo, creando una banda sonora pacífica que contrastaba drásticamente con el caos que acababa de desatar. Encontré un banco vacío con vista al río Cocó y me senté, respirando hondo el aire húmedo cargado de vida. ¿Qué había hecho? Acababa de entregar a mis propios hijos a la justicia, acababa de destrozar públicamente la familia que mi esposo y yo habíamos construido. Acababa de reescribir completamente el destino de la empresa que era nuestro legado. Los titulares probablemente ya corrían por el país. Empresaria denuncia a sus propios hijos por corrupción. Matriarca de la tejeduría Vasconcelos entrega a sus herederos a la Policía Federal. Doña Elena, heroína anticorrupción o madre vengativa. Una lágrima recorrió mi rostro, seguida de otra y otra. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran de duelo. Duelo por lo que podría haber sido. Duelo por los hijos que un día abracé en mis brazos y que se convirtieron en personas que ya no reconocía. Duelo por la familia que nunca más se reuniría alrededor de la mesa para celebrar cumpleaños o navidades. Mi celular sonaba incesantemente en el bolsillo de mi traje verde, pero lo ignoré. El mundo podía esperar. Ese momento era mío, solo mío, para procesar lo que había sucedido y lo que aún estaba por venir. Estuve allí casi una hora, dejando que las lágrimas fluyeran libremente hasta secarse por sí solas. Cuando finalmente me levanté me sentí extrañamente ligera, como si un peso que había cargado durante décadas se hubiera quitado. No era felicidad, era más bien claridad, como si una neblina se hubiera disipado. Regresé al auto donde Rafael esperaba pacientemente, hojeando un libro de estudios de enfermería. Vamos a casa ahora, dijo mi voz ronca pero firme. En lugar de la mansión en el condominio de lujo, pedí que me llevara al Hospital São Lucas. Necesitaba ver al doctor Paulo, no solo como médico, sino como amigo que me había apoyado en este camino compartido. El hospital estaba sorprendentemente tranquilo para ser un feriado. Encontré a Paulo en su oficina, viendo la repetición de mi conferencia de prensa en un pequeño televisor. ¿Realmente hiciste eso?, dijo, levantándose para recibirme. No había juicio en su voz, solo asombro. Lo hice, confirmé sentándome en la silla frente a su escritorio. Y ahora necesito saber cuánto tiempo tengo realmente, Paulo. Sin rodeos, sin falsas esperanzas, solo la verdad. Suspiró volviendo a sentarse. Los últimos exámenes fueron prometedores, Elena. La quimioterapia está funcionando mejor de lo que esperábamos. Si seguimos así, hablamos de años, no de meses. ¿Años?
La palabra resonó en mi mente como una sentencia inesperada. Años para ver las consecuencias de lo que había hecho. Años para reconstruir, para redirigir, para quizás encontrar alguna forma de redención. ¿Y qué hay del tratamiento?, pregunté. ¿Debo continuar como estamos? Definitivamente, en realidad, me gustaría agregar algunas sesiones de radioterapia con su autorización. Claro, la sentí sintiendo una determinación renovada. Haré lo que sea necesario. Ahora tiene un nuevo propósito. En las semanas siguientes el caso Vasconcelos, como fue rápidamente bautizado por los medios, dominó las noticias nacionales. Detalles de las investigaciones que había iniciado salían a la luz diariamente, revelando un esquema de corrupción mucho mayor de lo que yo misma imaginaba. Marcos, mi primogénito, intentó suicidarse en la prisión 3 días después de ser detenido. Fue salvado por un agente penitenciario que notó su comportamiento extraño e intervino a tiempo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo, él seguía siendo sangre de mi sangre. Y la idea de que prefería la muerte a enfrentar las consecuencias de sus actos me devastó. Solicité permiso para visitarlo en el hospital penitenciario. Cuando entré en la habitación fuertemente vigilada, casi no reconocí al hombre postrado frente a mí. Marcos, siempre tan elegante y compuesto, parecía haber envejecido décadas en solo unos días. Sus ojos, antes agudos y calculadores, ahora estaban opacos, derrotados. ¿Por qué, mamá?, fue lo primero que dijo. Su voz casi inaudible. ¿Por qué hacernos esto? ¿A la familia? Me senté al borde de la cama, manteniendo distancia física y emocional. La familia se acabó en el momento en que decidieron abandonarme cuando más lo necesitaba, Marcos. Ustedes eligieron el dinero por encima del amor, eligieron la avaricia por encima de la decencia. Podríamos haber resuelto esto en privado, argumentó débilmente. No necesitaban humillarnos nacionalmente. ¿Cómo lo resolví cuando descubrí que mi esposo tenía una amante?, repliqué, sorprendiendo a Marcos con una información que nunca había compartido. Sí, su padre tuvo un romance hace años. Lo descubrí y lo confronté en privado y él eligió a la familia, eligió el camino correcto. Ustedes podrían haber hecho lo mismo cuando los confronté con las pruebas antes de la conferencia. Era verdad. Lo que pocos sabían es que días antes del anuncio público, había enviado a cada uno de mis hijos un dossier completo con las pruebas de sus crímenes, junto con una carta, ofreciendo una última oportunidad. Que confesaran todo, devolvieran el dinero desviado, se alejaran voluntariamente de la empresa y yo no llevaría el caso a las autoridades. Los 3 ignoraron por completo mi oferta. Marcos ni siquiera abrió el sobre, según su secretaria. Es demasiado tarde para arrepentimientos ahora, concluí, levantándome. Tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre tus decisiones, Marcos. Espero que encuentres alguna forma de paz. Salí de esa habitación sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a mi hijo mayor. Una parte de mí murió ese día, pero otra parte, una parte más fuerte, más resuelta, se solidificó. Patricia reaccionó de manera completamente diferente. Siempre la estratega inmediatamente comenzó a negociar con las autoridades, ofreciendo información sobre esquemas de corrupción que involucraban a políticos poderosos a cambio de una reducción de pena. Su esposo, el diputado estatal Ricardo Ribeiro, renunció al cargo en medio del escándalo, pero fue arrestado días después, intentando huir del país con documentos comprometedores y una maleta que contenía casi 2 millones de euros. El divorcio fue anunciado mientras ambos aún estaban detenidos. Patricia, de alguna manera, logró transformarse de villana en víctima a los ojos de parte de los medios, alegando que había sido manipulada por su esposo ambicioso. Yo sabía la verdad, por supuesto. Mi hija siempre había sido la mente detrás de las operaciones de la pareja, usando la figura carismática de su esposo político como fachada para sus esquemas. La situación más compleja fue la de Fabio. Al estar en otro país cuando las denuncias salieron a la luz, inicialmente escapó de la prisión inmediata. Hubo una cacería internacional que duró casi 2 semanas, hasta que finalmente fue localizado y arrestado en Marruecos, intentando huir a un país sin acuerdo de extradición con Brasil. Las autoridades españolas también emitieron una orden de arresto relacionada con las actividades de lavado de dinero en sus clubes nocturnos en Ibiza.
El cartel Moret, al darse cuenta de que Fabio se había convertido en un objetivo de las autoridades internacionales, envió una amenaza de muerte que fue interceptada por Interpol. Mi hijo menor estaba en peligro en todos los frentes. Contraté un equipo internacional de abogados para asegurar que fuera extraditado a Brasil, donde al menos estaría protegido del cartel. Fue lo último que hice por él como madre. Cuando finalmente regresó al país, esposado y custodiado, no fui al aeropuerto a recibirlo. Ese capítulo estaba cerrado. Mientras mis hijos biológicos enfrentaban las consecuencias de sus elecciones, me dedicaba a reconstruir la empresa bajo nuevos principios. Rafael, inicialmente reacio a asumir la presidencia, resultó ser un líder nato. Su formación en enfermería trajo una perspectiva humana inusual al mundo corporativo y su integridad inquebrantable rápidamente ganó el respeto de empleados y socios comerciales. No sé si estoy listo para esto, doña Elena. Me confesó semanas después de asumir el cargo durante una de nuestras cenas semanales en la terraza de la mansión, que ahora parecía menos vacía y sombría. Nadie está realmente listo para grandes responsabilidades, Rafael, le respondí, sirviéndole más de la moqueca que había preparado Josefa. Mi esposo y yo no estábamos listos cuando abrimos la primera tienda. Yo no estaba lista cuando él murió y tuve que asumir todo sola. La preparación viene con la práctica, con los errores, con la persistencia. Usted lo hace parecer simple. Sonrió. Esa sonrisa genuina que siempre me recordaba porque había elegido este camino. No es simple, pero es posible. La reestructuración de la Textil Vasconcelos fue dolorosa, pero necesaria. Apartamos a ejecutivos leales a mis hijos, que probablemente estaban al tanto o incluso eran cómplices de los esquemas de corrupción. Implementamos políticas de transparencia radical con auditorías independientes regulares y participación de representantes de los trabajadores en el Consejo Administrativo. Redirigimos una parte significativa de las ganancias para mejorar las condiciones en las fábricas e invertir en las comunidades donde operábamos. El Fondo para Familias de Trabajadores Textiles de Bajos Ingresos, que recibió el 40% de las acciones de la empresa, rápidamente comenzó a transformar vidas. Financiamos becas para hijos de obreros, programas de vivienda popular y clínicas de salud en las áreas más pobres donde estaban nuestras fábricas. Las universidades públicas del Nordeste, beneficiarias del 30% de las acciones, iniciaron investigaciones pioneras en tecnología textil sostenible. En menos de un año, desarrollaron un proceso revolucionario para la obtención de tejidos, que reducía en un 80% el consumo de agua. Una innovación que no solo beneficiaba al medio ambiente, sino que también reducía significativamente los costos de producción. Sorprendentemente, en lugar de hundirse bajo el peso del escándalo, la Textil Vasconcelos prosperó. Los consumidores, impresionados con nuestra postura ética y compromiso con la transparencia, comenzaron a preferir nuestros productos. Otras empresas, temiendo convertirse en el próximo blanco de escrutinio público, comenzaron a implementar cambios inspirados en nuestro modelo. Usted creó un movimiento, no solo expuso un escándalo, comentó Luía, mi asesora de prensa 6 meses después del fatídico 7 de septiembre. La gente lo llama el efecto Elena Vasconcelos. Me reí de la ironía. Durante décadas, luché por construir un imperio que llevara nuestro apellido a todos los rincones del país. Ahora se había convertido en sinónimo de algo que nunca planeé, una revolución ética en los negocios brasileños. Mi salud, sorprendentemente, mejoró en los meses siguientes. La combinación de quimioterapia y radioterapia estaba dando resultados y los marcadores tumorales caían consistentemente. El doctor Paulo bromeaba diciendo que mi terapia de venganza había sido más eficaz que cualquier medicamento. El estrés crónico puede suprimir el sistema inmunológico, explicó durante una consulta de rutina. Al resolver esta fuente profunda de angustia en su vida, su cuerpo ganó fuerzas para luchar contra la enfermedad. No sé si creo completamente en esta teoría, pero es cierto que encontré una nueva razón para vivir, una que iba más allá de la mera supervivencia. En Navidad de ese año, tomé una decisión que sorprendió a todos. Invité a la cena en la mansión no solo a Rafael y Josefa, sino también a los 5 nietos que mis hijos habían dejado atrás. Los niños de entre 5 y 15 años vivían ahora con parientes o, en el caso de los hijos de Patricia, con los padres del exmarido. ¿Está segura de esto, señora Elena?, preguntó Josefa, preocupada por el impacto emocional que este encuentro podría tener en mí.
Absolutamente, respondí. Ellos no son culpables de los errores de sus padres y merecen conocer la verdad a través de mí, no de los titulares de los periódicos o de murmullos maliciosos en la escuela. Fue una noche emocionante y difícil. Los niños, inicialmente tímidos y claramente confundidos sobre la situación, poco a poco se fueron abriendo. Les expliqué de la manera más delicada posible, considerando las diferentes edades, lo que había sucedido con sus padres y por qué había tomado las decisiones que tomé. Ustedes son Vasconcelos, no importa lo que pase, les dije mientras compartíamos el postre en la terraza bajo las estrellas de Fortaleza. Y ser un Vasconcelos significa integridad, honestidad y responsabilidad. Sus padres olvidaron esto por un tiempo, pero ustedes tienen la oportunidad de redefinir lo que significa ese nombre. Al día siguiente formalicé un cambio más en mi testamento. El 10% de las acciones que aún me pertenecían se dividirían equitativamente entre mis nietos cuando cumplieran 25 años, siempre que demostraran compromiso con los valores éticos que ahora definen la empresa. Rafael seguiría como presidente y mentor, asegurando que la nueva generación entendiera el verdadero significado de nuestro legado. La semana siguiente recibí una llamada inesperada. Una productora de streaming internacional quería hacer una serie documental sobre mi historia. La venganza de Elena, querían llamarla. Rechacé el título. No fue venganza. Le expliqué a la joven productora que vino a entrevistarme. Fue justicia y más que eso fue liberación. Terminé aceptando el proyecto, pero con una condición. Una parte significativa de las ganancias se destinaría a organizaciones anticorrupción y programas educativos sobre ética empresarial. La serie se estrenó un año después de los eventos, convirtiéndose en un fenómeno global. Mi historia resonó mucho más allá de las fronteras brasileñas, inspirando otras denuncias corporativas en diversos países. Recibí invitaciones para dar conferencias en universidades, conferencias empresariales y hasta en la ONU. En una de esas conferencias, en el auditorio lleno de la Universidad Federal de Ceará, una joven estudiante me hizo la pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevían. ¿Se arrepiente, señora? Miré a la audiencia diversa, a estudiantes, profesores, empresarios, curiosos y a Rafael, que observaba discretamente desde el fondo del auditorio. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de quién era realmente mi familia, respondí tras un momento de reflexión. Me arrepiento de los años que pasé construyendo un imperio para personas que no lo merecían. Me arrepiento de cada vez que ignoré las señales de que algo estaba mal, porque era más cómodo no ver. Hice una pausa sintiendo el peso de cada palabra, pero no me arrepiento de haber elegido la verdad, por dolorosa que fuera, no me arrepiento de haber elegido la justicia por encima de los lazos de sangre. Y definitivamente no me arrepiento de haber redefinido lo que significa familia, porque la verdadera familia son aquellos que están a tu lado en los momentos más difíciles, no solo en los más fáciles. Hoy, casi 5 años después de aquel fatídico 7 de septiembre, continúo mi batalla contra el cáncer. Hay días buenos y días malos, como el doctor Paulo siempre me advirtió que habría. Pero cada amanecer es una victoria, cada atardecer una bendición. Mis hijos biológicos siguen cumpliendo sus penas. Marcos fue condenado a 18 años de prisión, Patricia a 12, reducidas gracias a su colaboración. Y Fabio enfrenta procesos en 3 países. No los he visitado de nuevo. Ese capítulo está cerrado. Mis nietos vienen regularmente a la mansión, que se ha convertido en un lugar de risas y vida nuevamente. Rafael y Josefa son presencias constantes. Mi verdadera familia en todos los sentidos que importan. La tejeduría Vasconcelos. Ahora reconocida internacionalmente como un modelo de negocios éticos y sostenibles, prospera bajo el liderazgo visionario de Rafael. Nuestros tejidos visten a personas en decenas de países, siempre llevando la etiqueta que se ha convertido en un sello de calidad e integridad. Vasconcelos, tejiendo el futuro con dignidad. Cuando miro hacia atrás a la extraordinaria travesía que he vivido, no solo veo dolor y traición. Veo transformación, veo redención. Veo un legado que trasciende nombres de familia y lazos de sangre. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo. El cáncer es un adversario impredecible, pero sé que cuando llegue mi momento partiré en paz, sabiendo que elegí el camino difícil, pero correcto, sabiendo que mi verdadero legado no está en los millones acumulados o en los metros de tejido producidos, sino en las vidas transformadas, en los valores restaurados, en el coraje de enfrentar la verdad.
Esta es mi historia, la historia de cómo perdí una familia y encontré otra, de cómo casi morí para realmente comenzar a vivir, de cómo me convertí a los 72 años en una revolucionaria improbable. Soy Elena Vasconcelos y esta es mi declaración de independencia. Así que, mis queridos, esta es la historia de cómo una mujer de 72 años, con un diagnóstico de cáncer terminal y abandonada por sus propios hijos, transformó la mayor traición de su vida en un acto de justicia que cambió no solo su historia personal, sino también el panorama empresarial brasileño. Todo comenzó con esas palabras cortantes que jamás olvidaré. No vamos a ayudar en nada. Tenemos otras prioridades, palabras pronunciadas por mis propios hijos cuando más los necesité. En ese momento algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó. No era solo rabia o resentimiento, era una claridad cristalina sobre lo que debía hacerse. A lo largo de estos meses que compartí con ustedes, narré cómo descubrí que mis hijos no solo eran ingratos, sino criminales, sofisticados, que usaban la empresa que construí con tanto sacrificio como instrumento para sus esquemas de corrupción. Marcos con sus cuentas secretas en el extranjero, Patricia con sus contratos sobrevalorados y Fabio con sus casas nocturnas que servían de fachada para el lavado de dinero. Conté cómo, en lugar de simplemente desheredarlos en silencio, elegí un camino más difícil y más público. Con la ayuda de Rafael, el hijo de mi empleada, Josefa, de Sergio, el exdelegado de la Policía Federal y de mis fieles amigos Dr. Paulo y Dr. Claudio, orquesté un plan meticuloso que culminó en aquella histórica conferencia de prensa el día de la independencia. Recuerdo perfectamente cada detalle de aquel día. El traje verde oscuro que elegí cuidadosamente, el pañuelo de seda cubriendo mi cabeza casi calva debido a la quimioterapia, el collar de oro que mi marido me dio, cada elemento una declaración silenciosa de lo que estaba por venir. Y entonces, ante las cámaras que transmitían a todo el país, denuncié públicamente a mis propios hijos y entregué a las autoridades las pruebas de sus crímenes. Ustedes siguieron el caos que siguió. Marcos intentando suicidarse en la prisión. Patricia negociando un acuerdo de colaboración mientras su marido político intentaba huir del país. Fabio siendo perseguido internacionalmente hasta ser capturado en Marruecos. 3 vidas privilegiadas, destruidas por sus propias elecciones. 3 historias de codicia que terminaron en celdas de prisión. Pero esta historia no es solo sobre caída y castigo, también es sobre reconstrucción y redención. Compartí cómo la tejeduría Vasconcelos, en lugar de hundirse bajo el peso del escándalo, floreció bajo nuevos principios. Como Rafael, el joven estudiante de enfermería que me acompañó en las sesiones de quimioterapia, cuando mis propios hijos estaban demasiado ocupados, se reveló como un líder nato y visionario. Conté sobre el fondo que creamos para beneficiar a familias de trabajadores textiles, sobre las investigaciones revolucionarias en sostenibilidad que financiamos en las universidades del Nordeste, sobre cómo transformamos un imperio construido en secreto y corrupción en un modelo de transparencia y ética empresarial. También compartí mis victorias personales, la sorprendente mejora de mi salud, la reconciliación con mis nietos, la serie documental que inspiró cambios en empresas alrededor del mundo y, sobre todo, el descubrimiento de que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la presencia en los momentos difíciles. Este viaje me enseñó lecciones que jamás imaginé aprender a los 72 años. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redefinir tu legado, para elegir la verdad por encima de la comodidad. Aprendí que hay una diferencia fundamental entre venganza y justicia. La primera solo destruye, la segunda reconstruye. Aprendí que perdonar no significa necesariamente reconciliar, y que a veces el acto más amoroso que podemos hacer es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Han pasado 5 años desde aquel día que cambió todo. Mis hijos siguen presos. Mis nietos están creciendo con valores diferentes a los que sus padres abrazaron y yo sigo luchando contra el cáncer. Una batalla diaria que enfrento con más fuerza de la que jamás imaginé tener. La mansión en el condominio Jardines de Aldeota, antes tan silenciosa y vacía, ahora está llena de voces de personas que realmente se preocupan. Rafael vive en una de las salas. Josefa finalmente aceptó mi invitación para dejar el cuarto de empleada y ocupar una de las habitaciones principales. Y mis nietos vienen regularmente a los almuerzos de domingo, que ahora son verdaderas celebraciones de vida y afecto. La venganza de Elena, como los medios insisten en llamar, no fue sobre destruir a mis hijos, fue sobre negarme a ser cómplice de sus crímenes.
Fue sobre mostrar al mundo que la integridad no es negociable, incluso cuando la elección significa cortar lazos con tu propia sangre. Fue sobre liberarme de las ataduras de expectativas familiares tóxicas y redescubrir quién soy realmente, más allá del papel de madre y empresaria. Ahora, mirando a ustedes que me han acompañado hasta aquí en esta historia, quiero hacer una petición especial. Si esta narrativa tocó su corazón, si estas palabras resonaron de alguna manera en su vida, les pido que se suscriban al canal. Somos una comunidad creciente de personas que creen en el poder de las historias reales para transformar vidas. Sé que ha sido un gran esfuerzo para ustedes seguir esta historia larga y a veces dolorosa. Imaginen el trabajo que implica producir estos vídeos diariamente e investigar estas historias, entrevistar a personas que tienen experiencias tan intensas para compartir. Por eso, además de suscribirse, les pido que dejen su like en este vídeo y, sobre todo, comenten abajo. Quiero saber qué harían ustedes en mi lugar. ¿Tendrían el valor de denunciar públicamente a sus propios hijos por crímenes graves? ¿Creen que tomé la decisión correcta o que fui demasiado dura? Sus opiniones son extremadamente importantes para mí y para todo el equipo. Y si esta historia realmente les impactó, consideren también contribuir con el Valeu Demais. Nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y trayendo historias como la mía a diario. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a cubrir los costos de producción, desplazamiento, equipos y toda la estructura necesaria para que estas historias reales lleguen a ustedes con la calidad que merecen. Su apoyo es fundamental para que otras Helenas, otros Rafales, otras Josefas puedan compartir sus experiencias y, quién sabe, inspirar a más personas a tomar decisiones difíciles, pero correctas en sus propias vidas. Visiten también los otros vídeos del canal. Hay historias de superación, de amor inesperado, de nuevos comienzos tardíos, de redenciones sorprendentes. Historias que, como la mía, muestran que la vida rara vez sigue los guiones que planeamos, pero a menudo nos ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Agradezco a cada uno que me ha acompañado hasta aquí. Sepan que compartir esta jornada con ustedes también fue una forma de sanación para mí. Al narrar mi historia, al revivir cada momento difícil y cada victoria inesperada, siento que he completado un ciclo importante. No sé cuánto tiempo más tengo en este mundo. El cáncer, aunque controlado, sigue siendo una sombra en mi vida. Pero sé que cuando llegue mi momento partiré con la conciencia tranquila de quien hizo lo que era correcto, no lo que era fácil. Y también sabré que a través de este canal, mi historia seguirá inspirando a personas mucho después de que yo me haya ido. Esta soy yo, Helena Vasconcelos, a los 77 años, redescubriendo el significado de familia, justicia y legado. Y este es mi mensaje final para ustedes. Nunca es tarde para elegir la verdad, por más dolorosa que sea. Nunca es tarde para redefinir su legado. Nunca es tarde para declarar su independencia de relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con sus propios hijos. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y recuerden siempre la lección que do.